Una mujer de 32 años enterró a su esposo un martes de lluvia, y esa misma noche descubrió que en la casa no quedaba ni una sola moneda para alimentar a sus dos hijos gemelos. ¿Necesitas ayuda, querida? Esta es la historia de cómo la pobreza más absoluta y la compasión más pura terminaron entrelazando el destino de una viuda con el secreto mejor guardado de una anciana mendiga. Antes de continuar, cuéntenme en los comentarios desde qué país nos están viendo hoy. Comencemos. En las faldas del Chimborazo, donde el viento baja helado, desde los páramos y las casas de adobe parecen abrazarse unas a otras para soportar el frío de la sierra ecuatoriana. Vivía en el año 1979 una mujer llamada Rosario Elizalde Paredes. Tenía 32 años, el cabello oscuro recogido siempre en una trenza y unas manos curtidas por el trabajo de la tierra. Rosario no había nacido para la comodidad, pero tampoco había nacido para la desgracia que estaba por llegar. Vivía junto a su esposo, Manuel Ceballos Ortiz, un hombre callado y trabajador, en una pequeña propiedad heredada de la familia de él, a las afueras de un poblado rural cercano a Riobamba, donde el maíz crecía trabajosamente entre las piedras y la neblina cubría los techos casi todas las mañanas. Manuel trabajaba de sol a sol en las tierras de un hacendado de la zona, cargando sacos, arando cuando se lo permitían, haciendo cualquier labor que trajera unas monedas a casa. No era mucho, pero era suficiente para sostener a la familia que habían formado. Porque Rosario y Manuel no esperaban un hijo, sino dos. Los gemelos, Emilia y Andrés, habían nacido apenas 2 años antes, en una noche de parto difícil que la comadrona del pueblo recordaría por mucho tiempo. Desde entonces, la vida de la pareja giraba alrededor de esos dos pequeños que corrían descalzos por el patio de tierra, ajenos a la fragilidad económica que sostenía su mundo. Nadie en el pueblo hubiera imaginado lo que ocurriría aquella tarde de octubre. Manuel había salido como cada día hacia el terreno del patrón, con su sombrero de paja gastado y su machete al hombro. El cielo estaba plomizo, cargado de esas lluvias serranas que llegan sin aviso y golpean con fuerza. A media tarde, mientras cruzaba un terreno inclinado cerca de una quebrada crecida por la tormenta, Manuel resbaló. La tierra húmeda se dio bajo sus pies y el golpe fue tan grave que, para cuando los compañeros de trabajo lograron bajarlo hasta el pueblo más cercano, ya no había nada que un médico rural pudiera hacer. Aquella noche, bajo una lluvia que no daba tregua, Rosario Elizalde se convirtió en viuda. El velorio se hizo en la misma casa de adobe, con velas de cebo y el llanto contenido de los vecinos que sabían, mejor que nadie, lo que significaba perder al único sostén de una familia en un lugar donde no existían seguros, ni pensiones, ni ayudas del Estado que llegaran hasta esos rincones olvidados de la sierra. Emilia y Andrés, con apenas 2 años, no entendían por qué su madre lloraba sin parar, ni por qué tantas personas desconocidas entraban y salían de la casa. Rosario los abrazaba contra su pecho mientras recibía condolencias, y por dentro sentía que el suelo mismo se abría bajo sus pies, tal como se había abierto bajo los de Manuel. Pasado el entierro, la realidad golpeó con una crudeza que nadie prepara a nadie para enfrentar. Rosario revisó lo poco que había en la casa. Un cofre de madera donde guardaban los ahorros apenas contenía unas monedas, suficientes para comprar arroz durante unos pocos días. No había tierra propia que trabajar, porque la parcela donde vivían apenas alcanzaba para el huerto familiar. No había ganado, ni herramientas de valor, ni parientes cercanos con posibilidades de ayudar de forma sostenida. El hacendado para quien trabajaba Manuel envió, como gesto de cortesía, un pequeño saco de papas y nada más. La solidaridad del pueblo, real pero limitada, se manifestó en los primeros días con algo de comida y palabras de aliento. Pero Rosario sabía, con el instinto de quien ha vivido en la pobreza toda su vida, que aquella ayuda no duraría. Las semanas siguientes fueron un descenso lento hacia la desesperación. Rosario intentó lavar ropa ajena, cargar leña, vender los pocos huevos que sus gallinas producían en el mercado del pueblo los días de feria. Cada moneda que conseguía la dividía entre comida, algo de leña para el frío, y cuando alcanzaba, un remedio casero para Emilia, que había comenzado a enfermarse con la llegada del invierno andino. Andrés, más fuerte de contextura, pero igual de vulnerable, la seguía a todas partes, aferrado a su falda,
como si temiera que también ella pudiera desaparecer de un momento a otro. Hubo noches, y Rosario las recordaría durante el resto de su vida, en que puso a hervir agua con una cáscara de plátano y un puñado de sal, solo para que sus hijos sintieran algo caliente en el estómago antes de dormir. Hubo días en que caminó más de 2 horas hasta el pueblo vecino para pedir trabajo de jornalera, cargando maíz o ayudando en cosechas ajenas, dejando a los gemelos al cuidado de una anciana vecina que, a cambio, recibía parte de lo poco que Rosario ganaba. La dignidad, esa que tanto le habían enseñado a cuidar desde niña, se fue desgastando frente a la urgencia de sobrevivir. La casa misma, aquella construcción de adobe y techo de paja que Manuel había reparado con tanto esfuerzo, comenzó a mostrar el abandono. Una parte del corredor se derrumbó tras una tormenta y Rosario no tuvo cómo repararlo. El frío entraba con más fuerza cada noche por las grietas de las paredes. Y aún así, ella se negaba a rendirse, se negaba a mendigar públicamente, se negaba a que sus hijos crecieran creyendo que el mundo solo tenía hambre y frío para ofrecerles. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, encendía el fogón con la poca leña disponible y preparaba lo que hubiera, aunque fuera agua de máchica, para que Emilia y Andrés comenzaran el día con algo tibio en las manos. Fue en uno de esos días grises, cuando la esperanza parecía haberse agotado por completo, que ocurrió algo que Rosario jamás hubiera podido anticipar. Algo que, sin que ella lo supiera entonces, cambiaría el curso de su historia y la de sus hijos para siempre. Era una mañana de junio, fría como todas las mañanas de la sierra, cuando Rosario salió al patio con un balde de agua recién sacada del pozo comunitario. El cielo apenas comenzaba a aclarar y una neblina espesa cubría el sendero de tierra que bajaba hacia el pueblo. Fue entonces cuando la vio. Una figura pequeña y encorvada avanzaba con extrema lentitud por el camino, apoyada en una bengala de madera desgastada, envuelta en un rebozo tan viejo que apenas conservaba su color original. Rosario se quedó inmóvil unos segundos, observando cómo aquella anciana se detenía cada pocos pasos, como si el simple acto de caminar le costara todas sus fuerzas. La mujer debía tener más de 80 años. Su rostro, surcado por arrugas profundas, mostraba el cansancio de quien ha caminado demasiado sin un destino claro. Vestía ropas remendadas, sus pies calzaban unas sandalias de cuero tan gastadas que apenas cubrían sus talones agrietados por el frío. No llevaba equipaje, ni bolsa, ni nada que indicara que alguien la esperaba en algún lugar. Rosario pensó de inmediato que se trataba de una anciana perdida, quizás desorientada por la edad, quizás abandonada por una familia que ya no quiso cargar con ella. En la sierra ecuatoriana, lamentablemente, esa no era una escena extraña. Rosario dejó el balde en el suelo y caminó hacia el sendero. Cuando estuvo cerca, notó que la anciana respiraba con dificultad y que sus labios estaban resecos, casi blancos por la deshidratación. Le preguntó con voz suave hacia dónde se dirigía, y la mujer, con un hilo de voz apenas audible, respondió que no lo sabía con certeza, que solo caminaba porque caminar era lo único que le quedaba. Aquella respuesta, tan simple y a la vez tan desgarradora, atravesó el corazón de Rosario como una aguja. Ella, que apenas tenía con qué alimentar a sus propios hijos, sintió que no podía dejar a aquella mujer sola en medio del camino, expuesta al frío y al hambre. Sin pensarlo 2 veces, Rosario la tomó del brazo con delicadeza y la ayudó a caminar los últimos metros hasta la casa. La anciana, sorprendida por el gesto, no opuso resistencia. Al llegar, Emilia y Andrés observaban desde la puerta con esos ojos curiosos que solo tienen los niños pequeños, sin comprender del todo por qué su madre traía a una desconocida hacia el interior del hogar. Rosario acomodó a la mujer en el único banco de madera que quedaba en buen estado, cerca del fogón, y de inmediato puso a calentar agua para prepararle una infusión de hierbas que crecían silvestres cerca de la quebrada. No había mucho que ofrecer. La despensa de Rosario, en aquellos días, apenas contenía un puñado de máchica, algunas papas pequeñas y un trozo de queso que había recibido como pago por un día de trabajo en el campo. Aún así, Rosario preparó una sopa liviana, dividiendo lo poco que tenía entre sus hijos y la anciana. Ella misma, como en tantas otras ocasiones, prefirió no servirse un plato completo, con tal de que hubiera suficiente para los demás.
La anciana comió despacio, en silencio, observando con atención cada gesto de aquella mujer joven que la había recogido del camino sin pedirle nada a cambio. Cuando terminó de comer, la anciana intentó agradecer, pero Rosario la interrumpió con una sonrisa cansada, diciéndole que no había nada que agradecer, que cualquier persona hubiera hecho lo mismo. La anciana, sin embargo, la miró fijamente durante un largo instante, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro, de la casa, de los niños que jugaban cerca del fogón con un trozo de tela vieja convertido en muñeco. Fue un instante breve, casi imperceptible, pero cargado de una intensidad que Rosario no supo interpretar en ese momento. Rosario le ofreció un lugar para descansar. No tenía una cama de más, así que improvisó un espacio junto al fogón con una estera de paja y una manta remendada que había pertenecido a Manuel. La anciana se recostó lentamente, agradeciendo con un gesto de cabeza, y cerró los ojos casi de inmediato, vencida por el cansancio acumulado de quién sabe cuántos días de caminata. Rosario la observó dormir durante un rato, preguntándose de dónde vendría aquella mujer, qué historia cargaba consigo, por qué caminaba sola a esa edad por caminos tan solitarios y peligrosos. Esa noche, mientras acostaba a los gemelos, Emilia le preguntó a su madre si la abuela desconocida se quedaría a vivir con ellos. Rosario, sin saber qué responder con certeza, le dijo que la anciana descansaría lo necesario y luego seguiría su camino, porque probablemente tenía una familia esperándola en algún lugar. Andrés, más pequeño y menos consciente de la gravedad de la situación, simplemente preguntó si la abuela tenía frío como ellos. Rosario los abrazó a ambos y les prometió que, mientras estuvieran juntos, siempre encontrarían la manera de compartir lo poco que tuvieran. Lo que Rosario no podía imaginar, mientras se quedaba dormida esa noche, escuchando la respiración pausada de la anciana junto al fogón, era que aquella mujer maltrecha y aparentemente desamparada no era, ni por asomo, quien parecía ser. Detrás de aquellas ropas remendadas y aquel andar tembloroso se escondía una historia que ni el pueblo más cercano, ni la propia Rosario, llegarían a conocer completamente hasta muchos años después. Esa noche, sin saberlo, Rosario había abierto la puerta de su casa a un secreto que dormía en silencio junto al fuego. La anciana, que dijo llamarse Dolores, permaneció en la casa de Rosario durante varios días más de lo que ambas habían imaginado en un principio. Al segundo día, cuando Rosario le preguntó con delicadeza si tenía familia a la cual regresar, Dolores respondió con evasivas, hablando de un pueblo lejano, de parientes que ya no vivían, de una vida que había quedado atrás hacía mucho tiempo. Rosario no insistió. Entendía, por experiencia propia, que había dolores que no se comparten con facilidad, y respetó el silencio de la anciana como respetaba el propio. Con el paso de los días, Dolores comenzó a recuperar algo de fuerza. Aunque su cuerpo seguía frágil y su caminar seguía siendo lento y apoyado en la bengala, su mirada se volvió más despierta, más atenta a todo lo que ocurría a su alrededor. Observaba a Rosario trabajar de sol a sol, cargando agua, lavando ropa ajena, remendando prendas para vender en el mercado, todo mientras vigilaba a los gemelos con un ojo experto que solo tienen las madres que no tienen a nadie más en quien apoyarse. Dolores veía también cómo, a pesar del cansancio y la escasez, Rosario nunca perdía la paciencia con Emilia y Andrés, nunca los trataba como una carga, sino como la única razón que le quedaba para seguir levantándose cada mañana. Una tarde, mientras Rosario remendaba una camisa vieja junto a la puerta de la casa, Dolores se sentó a su lado, algo que no había hecho antes, y comenzó a ayudarla, sosteniendo el hilo, entregándole la aguja cuando la necesitaba. Fue un gesto pequeño, casi insignificante, pero marcó el inicio de una cercanía distinta entre ambas mujeres. A partir de ese momento, Dolores comenzó a colaborar en lo poco que sus fuerzas le permitían. Pelaba papas sentada en el banco de madera, cuidaba a los gemelos mientras Rosario salía a buscar trabajo, contaba historias antiguas a Emilia y Andrés, que los mantenían fascinados durante horas. Los relatos de Dolores eran extraños. Hablaba de lugares lejanos, de haciendas enormes, de tiempos en que había conocido otra vida, muy distinta a la que llevaba ahora. Rosario, ocupada en la supervivencia diaria, escuchaba a medias esas historias,
atribuyéndolas a la imaginación de una anciana que quizás mezclaba recuerdos con fantasías propias de la vejez. Nunca imaginó que cada palabra que Dolores pronunciaba era, en realidad, un fragmento de verdad cuidadosamente disimulado entre la aparente confusión de una mujer mayor. La situación económica de Rosario, sin embargo, no mejoraba. La llegada de una boca más que alimentar, aunque Dolores comía poquísimo y ayudaba en lo que podía, representaba una presión adicional sobre unos recursos ya de por sí escasos. Hubo noches en que Rosario, después de acostar a los tres, se quedaba sentada junto al fogón apagado, calculando mentalmente cuánto tiempo más podría sostener aquella situación. Pensó, más de una vez, en la posibilidad de pedir ayuda al párroco del pueblo para que Dolores fuera trasladada a algún asilo cercano, pero cada vez que lo consideraba, algo en su interior se lo impedía. Quizás era la mirada de la anciana, tan agradecida y tan atenta. Quizás era la ternura con la que Dolores trataba a los gemelos. Quizás, simplemente, era la certeza de que abandonar a alguien tan vulnerable sería una traición a los valores que Manuel y ella habían compartido durante su matrimonio. Dolores, por su parte, observaba todo con una atención que Rosario jamás sospechó. Notaba cómo Rosario sacrificaba su propia porción de comida para que los niños comieran más. Notaba cómo remendaba la misma falda una y otra vez en lugar de comprar una nueva, aunque el dinero jamás alcanzaba para ese lujo. Notaba cómo, a pesar de la fatiga y el dolor de la viudez reciente, Rosario nunca dejó de cantarles a sus hijos antes de dormir, con una voz cansada pero llena de amor genuino. Todo esto, Dolores lo guardaba en silencio, como quien guarda un tesoro que aún no está listo para revelar. Una noche de tormenta, cuando el techo de paja comenzó a gotear sobre el rincón donde dormían los gemelos, Rosario se levantó de inmediato y movió las esteras, cubriendo a Emilia y Andrés con su propio cuerpo para protegerlos del agua fría que se filtraba. Dolores, despierta por el ruido de la tormenta, observó aquella escena desde su rincón junto al fogón apagado, y algo en su rostro se transformó. Fue en ese instante, aunque nadie lo supo entonces, cuando Dolores tomó una decisión que cambiaría el destino de aquella familia para siempre. Al amanecer siguiente, con la tormenta ya calmada y el sol intentando abrirse paso entre las nubes grises, Dolores le pidió a Rosario que se sentara con ella un momento. Le dijo, con una voz más firme de lo habitual, que pronto continuaría su camino, que no podía quedarse para siempre, pero que jamás olvidaría lo que había recibido en aquella casa humilde. Rosario, conmovida, le aseguró que las puertas de su hogar siempre estarían abiertas para ella, sin importar cuánto tiempo pasara ni hacia dónde la llevara su camino. Ninguna de las dos imaginaba, en ese momento, que aquella despedida no sería la última vez que sus destinos se cruzarían, sino apenas el comienzo de algo mucho más grande. Dolores partió una mañana de agosto, con el mismo paso lento y la misma bengala desgastada con la que había llegado meses atrás. Rosario le preparó un pequeño atado con algo de comida para el camino, un poco de queso, unas papas cocidas y un trozo de pan que había logrado conseguir esa misma semana. Emilia y Andrés, que ya habían tomado cariño a la anciana que les contaba historias junto al fogón, lloraron al verla alejarse por el mismo sendero de tierra por el que había llegado. Dolores se detuvo un instante antes de perderse entre la neblina. Se giró hacia Rosario y le dijo, con una voz que la joven viuda recordaría durante años, que lo que ella había hecho no quedaría sin recompensa, aunque el tiempo tuviera que pasar para que esa recompensa llegara. Rosario, en aquel momento, interpretó esas palabras como el simple agradecimiento de una anciana agradecida, sin imaginar que encerraban una verdad mucho más profunda. La vio alejarse hasta que la neblina la cubrió por completo, y luego volvió a la rutina que la vida le exigía. No había tiempo para la nostalgia cuando había que alimentar a 2 niños con lo mínimo, cuando había que remendar techos, buscar trabajo, sobrevivir un día tras otro en un mundo que no perdonaba la debilidad ni la pausa. Los años que siguieron fueron, para Rosario, una sucesión interminable de sacrificios silenciosos. Trabajó como lavandera en las casas más acomodadas del pueblo cercano, cargando baldes de agua helada durante horas, con las manos agrietadas por el frío y el jabón áspero. Trabajó también como jornalera en las cosechas de papa y cebada, agachada entre los surcos desde el amanecer hasta que el sol se ocultaba detrás de las montañas.
Cada moneda ganada se destinaba, sin excepción, a la alimentación, la educación básica y la salud de Emilia y Andrés, mientras ella misma postergaba cualquier necesidad propia hasta el límite de lo soportable. La casa de adobe, con el paso de los años, fue reparada a medias, con lo poco que Rosario podía ahorrar. El corredor derrumbado nunca volvió a reconstruirse por completo, y una parte de la vivienda quedó permanentemente inutilizable, cubierta con lonas y maderas viejas para evitar que la lluvia entrara con más fuerza. Rosario aprendió a vivir con esa limitación, como aprendió a vivir con tantas otras carencias, sin quejarse, sin rendirse, sosteniendo a sus hijos con una entereza que sorprendía incluso a los vecinos más curtidos por las dificultades de la vida rural andina. Emilia y Andrés crecieron viendo a su madre trabajar sin descanso, y esa imagen se convirtió en la lección más importante de sus vidas. Aprendieron, desde muy pequeños, a valorar cada plato de comida, cada prenda de ropa, cada gesto de generosidad ajena. Ambos asistieron a la pequeña escuela rural del poblado, caminando largas distancias cada día, con los cuadernos protegidos bajo el brazo para que la lluvia no los arruinara. Rosario insistía, con una determinación inquebrantable, en que sus hijos debían estudiar, aunque ella misma jamás hubiera tenido esa oportunidad, porque estaba convencida de que la educación era la única herramienta capaz de romper el círculo de pobreza que había marcado su propia vida. Durante esos años, Rosario pensó en Dolores en más de una ocasión, sobre todo en las noches más difíciles, cuando el recuerdo de aquella anciana agradecida le devolvía algo de esperanza en medio del cansancio. Se preguntaba si habría llegado a algún destino seguro, si estaría viva, si alguna vez volvería a cruzarse con ella en algún camino. Con el tiempo, sin embargo, el recuerdo se fue desdibujando entre la urgencia de la supervivencia diaria, convirtiéndose en una memoria tierna, pero cada vez más lejana, como tantas otras historias que la vida deposita en el fondo del corazón sin que uno vuelva a mirarlas con frecuencia. Rosario nunca volvió a casarse. Recibió, en más de una ocasión, propuestas de hombres del pueblo que veían en ella a una mujer trabajadora y digna, pero ella siempre encontró una excusa amable para declinar. Su corazón, decía en las escasas ocasiones en que hablaba del tema con alguna vecina de confianza, había quedado enterrado junto a Manuel aquella noche de lluvia, y lo único que le quedaba por hacer en esta vida era sacar adelante a sus hijos, costara lo que costara. Los años pasaron con la lentitud propia de las zonas rurales, donde el tiempo se mide en cosechas y en estaciones más que en calendarios. Emilia creció convirtiéndose en una joven decidida, con el mismo temple silencioso de su madre, y comenzó a trabajar desde adolescente, ayudando en las labores del campo, y más adelante, aprendiendo costura para complementar los ingresos familiares. Andrés, por su parte, mostró desde niño una inteligencia despierta para los números y una curiosidad constante que Rosario, con enorme esfuerzo, intentó alimentar consiguiéndole libros usados y apoyándolo para que continuara sus estudios más allá de la escuela primaria, algo poco común entre las familias de la zona en aquellos años. Así, entre sacrificios, remiendos, cosechas ajenas y noches de fogón apagado, transcurrieron casi 20 años desde aquella mañana en que Rosario había recogido a una anciana perdida en el camino. 20 años en los que la memoria de Dolores había quedado guardada en un rincón silencioso del corazón de Rosario, sin que ella imaginara, ni por un instante, que aquel gesto de compasión estaba a punto de regresar a su vida transformado en algo que ella jamás hubiera podido soñar. Corría el año 1998, cuando un automóvil poco común para la zona, un vehículo limpio y reluciente que contrastaba brutalmente con los caminos de tierra del sector, se detuvo frente a la casa de adobe donde Rosario, ahora con 51 años, vivía todavía junto a algunos recuerdos y ocasionalmente la visita de sus hijos ya adultos. Emilia, con 21 años, trabajaba como costurera en el pueblo cercano y visitaba a su madre cada fin de semana. Andrés, con la misma edad, había logrado, con enorme esfuerzo y no pocos sacrificios de Rosario, ingresar a estudiar en un instituto técnico en la ciudad de Riobamba, un logro que llenaba de orgullo a toda la familia. Aquella tarde, Rosario se encontraba remendando una manta en el mismo corredor que Manuel había construido décadas atrás,
cuando vio bajar del automóvil a un hombre vestido con traje formal, cargando un maletín de cuero. El hombre se presentó como el doctor Fernando Villasís, abogado de profesión, y preguntó, con una cortesía algo nerviosa, si tenía el gusto de hablar con la señora Rosario Elizalde Paredes. Rosario, sorprendida y un poco alarmada, pues nunca en su vida había recibido la visita de un abogado, confirmó su identidad, sin poder evitar que un frío recorriera su espalda ante la posibilidad de alguna mala noticia. El abogado le pidió permiso para sentarse, y Rosario, con las manos temblorosas, le ofreció el único asiento decente que quedaba en la casa. Villasís abrió su maletín con calma, extrajo una carpeta gruesa llena de documentos y comenzó a explicar el motivo de su visita. Le contó que representaba los intereses de una herencia y que había tardado meses en localizarla, siguiendo pistas antiguas, registros parroquiales y testimonios de vecinos ya fallecidos, hasta finalmente confirmar que ella era, sin ninguna duda, la persona que buscaba. Rosario, confundida, no entendía de qué herencia podía tratarse, pues no tenía parientes con propiedades ni fortunas que legar. El abogado, entonces, le hizo una pregunta que la dejó paralizada. Le preguntó si recordaba, muchos años atrás, haber recogido en su casa a una anciana que caminaba sola por los senderos de la zona, una mujer de más de 80 años, apoyada en una bengala, con ropas humildes y sin rumbo aparente. El corazón de Rosario dio un vuelco. El rostro de Dolores, borroso por el paso de casi 2 décadas, regresó de golpe a su memoria con una nitidez que la sorprendió a ella misma. Con la voz quebrada, Rosario confirmó que sí, que recordaba perfectamente a aquella anciana, que la había alimentado y hospedado durante varios meses sin pedirle nada a cambio, simplemente porque le pareció una mujer perdida y vulnerable que necesitaba ayuda. El abogado asintió con una expresión que mezclaba respeto y emoción contenida, y le explicó, entonces, la verdad que había permanecido oculta durante casi 20 años. Aquella anciana no se llamaba únicamente Dolores. Su nombre completo era Dolores Amparo Saldívar de Montenegro, y había sido, hasta el momento de su desaparición del entorno familiar, la propietaria de una de las haciendas más grandes y prósperas de toda la provincia. Rosario sintió que el aire le faltaba. El abogado continuó explicando que Dolores había enviudado décadas atrás de un hombre extremadamente adinerado, dueño de vastas extensiones de tierra dedicadas a la ganadería y al cultivo, y que, tras la muerte de su esposo, había heredado la totalidad de aquel patrimonio. Sin embargo, algo se había roto en el interior de aquella mujer con el paso de los años. Sus propios familiares, sobrinos y parientes lejanos, que esperaban ansiosamente su fortuna, la trataban con un desprecio apenas disimulado, visitándola únicamente para hablar de papeles legales y futuras herencias, sin ofrecerle jamás compañía genuina ni afecto real. Cansada de sentirse rodeada de personas que solo veían en ella un patrimonio a repartir, Dolores había tomado una decisión drástica en el año 1979. Dejó su hacienda bajo el cuidado de un administrador de confianza, se despojó de sus ropas finas, tomó una bengala de madera y comenzó a caminar por los pueblos de la sierra, disfrazada de mendiga, con un único propósito: descubrir si en algún rincón del mundo aún existían personas capaces de dar sin esperar nada a cambio, personas capaces de amar sin conocer el valor material de aquello que ayudaban. Villasís explicó que Dolores había repetido aquel experimento en varias ocasiones a lo largo de los años, tocando puertas de familias humildes, siendo recibida a veces con desconfianza, otras veces con indiferencia, y en algunas pocas ocasiones con hostilidad abierta. Pero ninguna experiencia había marcado tanto su corazón como los meses vividos en la casa de Rosario. Le había resultado imposible olvidar la manera en que aquella joven viuda, sin nada material que ofrecer, le había dado lo poco que tenía sin dudar un instante, cuidándola con una ternura que ningún pariente sanguíneo le había demostrado jamás en sus últimos años de vida. El abogado hizo una pausa, dejó la carpeta sobre la mesa y miró fijamente a Rosario, cuyos ojos ya estaban anegados en lágrimas. Le dijo, con solemnidad, que Dolores Amparo Saldívar de Montenegro había fallecido hacía apenas 3 meses, a los 99 años de edad, en la misma hacienda que tanto había querido dejar atrás en su juventud tardía, y que, en su testamento,
redactado y modificado en múltiples ocasiones durante sus últimos 20 años de vida, había dejado una cláusula muy específica que estaba a punto de cambiar por completo el destino de Rosario y sus hijos. El abogado Villasís extrajo entonces un documento con sello notarial, cuidadosamente conservado dentro de una funda de cuero, y comenzó a leer, con voz pausada, algunos fragmentos del testamento de Dolores Amparo Saldívar de Montenegro. Rosario escuchaba paralizada, sosteniendo la manta que había estado remendando minutos antes contra su pecho, como si aquel gesto pudiera ayudarla a sostenerse en pie frente a la magnitud de lo que estaba escuchando. El documento explicaba que Dolores, tras enviudar sin tener hijos propios, había pasado sus últimos años observando con profunda tristeza cómo su fortuna despertaba en su familia extendida una avaricia que jamás había estado acompañada de amor verdadero. Sobrinos, primos lejanos y hasta ahijados legales visitaban la hacienda únicamente en fechas cercanas a modificaciones testamentarias, o cuando necesitaban solicitar préstamos que rara vez devolvían. Ninguno de ellos, en las palabras textuales que el abogado leyó de una carta personal adjunta al testamento, se había sentado jamás junto a ella simplemente para conversar, para preguntarle cómo se sentía, para acompañarla sin esperar nada a cambio. Fue esa soledad profunda, sostenida durante años en medio de una riqueza material que no le servía de consuelo, lo que había empujado a Dolores a emprender aquellos viajes disfrazada de anciana mendiga por los pueblos de la sierra. Buscaba, según sus propias palabras escritas de puño y letra, una señal de que la bondad humana desinteresada todavía existía en algún rincón del mundo, aunque fuera en la persona más humilde y con menos posibilidades de ofrecer algo material a cambio. El abogado explicó que, de todas las familias que Dolores había visitado a lo largo de esos años de peregrinaje silencioso, ninguna la había marcado tanto como la de Rosario. Leyó entonces un fragmento específico de la carta personal en la que Dolores describía la noche de la tormenta, cuando vio a Rosario cubrir con su propio cuerpo a sus hijos para protegerlos del agua que se filtraba por el techo, sin dudar un instante, sin pensar en su propio abrigo ni en su propio descanso. Dolores escribió que aquella escena, más que cualquier otra en toda su larga vida, le había devuelto la fe en que todavía existían seres humanos capaces de amar de manera pura, sin cálculo, sin esperar recompensa alguna. Rosario, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro, recordó aquella noche con una claridad dolorosa. Recordó el frío, el cansancio, la desesperación contenida de no saber cómo protegería a sus hijos de la lluvia que se colaba por el techo derrumbado. Jamás imaginó que aquella escena de vulnerabilidad absoluta había sido presenciada por Dolores, y mucho menos que se había convertido en el momento decisivo que definiría, casi 20 años después, el destino económico de su familia. El testamento continuaba explicando que Dolores había decidido, en uno de los últimos codicilios firmados apenas 2 años antes de su muerte, dejar a Rosario Elizalde Paredes, en calidad de heredera legal y legítima, una propiedad específica conocida en toda la región como la Hacienda Santa Clara, un terreno de aproximadamente 120 hectáreas dedicado a la ganadería y al cultivo de cereales andinos, junto con una casa hacienda de piedra y madera, reconocida por su arquitectura colonial y admirada por generaciones enteras en toda la provincia como una de las propiedades más hermosas y prósperas de la zona. Además de la propiedad, el testamento incluía una suma considerable de dinero en efectivo, depositada en una cuenta bancaria administrada durante años por el propio Villasís, destinada específicamente a cubrir los gastos legales de transferencia, impuestos de sucesión y cualquier necesidad inmediata de la familia beneficiaria. Dolores había sido extremadamente meticulosa en cada detalle, anticipando incluso la posibilidad de que Rosario, por honestidad o por incredulidad, dudara en aceptar una herencia tan significativa proveniente de una desconocida. El abogado le explicó también que, en una cláusula adicional profundamente conmovedora, Dolores había dejado instrucciones específicas para que, en caso de que Rosario hubiera fallecido antes de poder recibir la herencia, ésta pasara directamente a sus hijos, Emilia y Andrés, garantizando que el gesto de bondad de aquella familia jamás quedara sin recompensa, incluso si el destino hubiera interpuesto obstáculos en el camino. Villasís confesó, con la voz visiblemente emocionada, que en sus más de 30 años de carrera como abogado especializado en sucesiones, jamás había sido testigo de un testamento redactado
con tanto cuidado emocional, ni de una historia tan conmovedora detrás de una herencia millonaria. Rosario, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba escuchando, preguntó entre lágrimas si todo aquello era real, si no se trataba de un error, de una confusión de nombres, de alguna broma cruel del destino después de tantos años de sacrificio silencioso. El abogado, con una sonrisa cálida y comprensiva, le aseguró que todo estaba legalmente verificado, que los documentos de identidad coincidían perfectamente, que los testigos que Dolores había dejado registrados confirmaban cada detalle de aquel encuentro ocurrido casi 2 décadas atrás, y que, a partir de ese mismo momento, Rosario Elizalde Paredes era, oficialmente, la propietaria legítima de la Hacienda Santa Clara y de todo su patrimonio asociado. En ese instante, sentada en el mismo corredor de adobe que Manuel había construido con sus propias manos, Rosario comprendió que aquel acto de compasión, ofrecido sin condiciones ni expectativas a una anciana desconocida en el momento más oscuro de su propia vida, no había sido en vano. La bondad, sembrada casi 20 años atrás en un plato de sopa compartido y un rincón junto al fogón, finalmente estaba dando sus frutos, de una manera que ninguna palabra hubiera podido anticipar. Los días que siguieron a la visita del abogado Villasís transcurrieron para Rosario como en un sueño del que temía despertar en cualquier momento. Emilia y Andrés, al enterarse de la noticia, tampoco lograban asimilar completamente lo ocurrido. Andrés, más racional y acostumbrado a los números por su formación técnica, insistió en revisar personalmente cada documento junto al abogado, verificando escrituras, certificados catastrales y registros notariales, hasta quedar plenamente convencido de que aquello no era ni un error ni un engaño. Emilia, más emocional que su hermano, simplemente lloraba cada vez que recordaba las historias que Dolores les había contado de niños junto al fogón, historias que ahora cobraban un sentido completamente distinto. Villasís acompañó personalmente a la familia en su primera visita a la Hacienda Santa Clara, ubicada a varias horas de distancia, en una zona más templada y fértil de la provincia. Rosario, al descender del vehículo y contemplar por primera vez la enorme casa de piedra, con sus corredores de madera tallada, sus jardines antiguos y sus extensos terrenos, donde pastaba el ganado bajo un cielo azul poco común en la sierra, sintió que las piernas le fallaban. Aquello superaba cualquier cosa que hubiera podido imaginar en sus años más difíciles, cuando apenas lograba sostener un techo de paja sobre la cabeza de sus hijos. El administrador que Dolores había dejado a cargo de la propiedad, un hombre mayor llamado Segundo Guamán, que había trabajado para la familia Saldívar de Montenegro durante más de 40 años, recibió a Rosario con una mezcla de respeto y curiosidad genuina. Le contó, mientras caminaban por los terrenos, que Dolores solía hablar de ella en sus últimos años de vida, aunque nunca revelaba detalles completos, limitándose a decir que había conocido, en algún lugar de la sierra, a la familia más generosa que jamás había cruzado en su camino, y que algún día esa generosidad recibiría su justa recompensa. Segundo Guamán le mostró a Rosario los libros contables de la hacienda, cuidadosamente actualizados durante décadas, demostrando una administración honesta y próspera que había mantenido intacto, e incluso incrementado, el patrimonio original heredado por Dolores de su difunto esposo. La hacienda contaba con ganado vacuno de buena calidad, extensos cultivos de cebada y trigo, además de una pequeña industria láctea local que abastecía a varios pueblos cercanos y que había sido, durante años, fuente de empleo digno para decenas de familias campesinas de la zona. Rosario, abrumada pero decidida a honrar la memoria de Dolores, tomó una decisión que sorprendió profundamente a Villasís y al propio Segundo Guamán. En lugar de vender la propiedad o modificar drásticamente su funcionamiento, como algunos abogados le sugirieron por conveniencia financiera inmediata, Rosario decidió mantener a Segundo Guamán en su puesto de administrador, respetando el trabajo y la lealtad que había demostrado durante décadas, y se comprometió personalmente a aprender, poco a poco, la gestión completa de la hacienda, con la misma dedicación silenciosa con la que había sostenido durante 20 años su humilde hogar de adobe. Con el paso de los meses, Rosario transformó no solo su propia vida, sino también la de decenas de familias que dependían de la Hacienda Santa Clara. Amplió los programas de empleo justo que ya existían,
mejoró las condiciones de vivienda para los trabajadores permanentes de la propiedad y destinó una parte importante de las ganancias anuales a un pequeño fondo educativo para los hijos de los campesinos que trabajaban la tierra, recordando siempre las dificultades que ella misma había enfrentado para que sus propios hijos pudieran estudiar. Aquella decisión, nacida directamente de su propia historia de sacrificio, se convirtió en una de las iniciativas más admiradas de toda la región en los años siguientes. Andrés terminó sus estudios técnicos y se incorporó de lleno a la administración moderna de la hacienda, aportando conocimientos de gestión y contabilidad que complementaron perfectamente la experiencia de Segundo Guamán. Emilia, por su parte, utilizó parte de su nueva estabilidad económica para establecer un pequeño taller de costura en el pueblo donde había crecido, empleando a varias mujeres de la zona en condiciones similares a las que su propia madre había enfrentado durante su viudez, ofreciéndoles un salario digno y horarios flexibles que les permitieran cuidar de sus propias familias. Rosario, sin embargo, jamás olvidó sus orígenes humildes. Mantuvo la vieja casa de adobe donde había criado a sus hijos, negándose rotundamente a demolerla o abandonarla por completo, y la convirtió, con el tiempo, en un pequeño espacio de memoria familiar donde recibía a antiguos vecinos y amigos que la habían acompañado durante los años más duros de su vida. Regresaba con frecuencia a aquel lugar. Se sentaba en el mismo corredor donde Manuel había trabajado con sus manos y donde Dolores había descansado junto al fogón, y en ese silencio íntimo agradecía en voz baja, casi como una oración, el destino que le había permitido transformar el dolor más profundo en una vida de propósito y generosidad compartida. Con el paso de los años, la historia de Rosario Elizalde Paredes se convirtió en un relato conocido en toda la provincia, no tanto por la magnitud de la fortuna heredada, sino por la manera en que ella decidió administrarla. En un contexto donde tantas herencias terminan dividiendo familias, generando disputas legales interminables y despertando la codicia de quienes solo ven en el dinero una oportunidad de enriquecimiento personal, Rosario demostró, con hechos concretos y sostenidos en el tiempo, que la verdadera riqueza se mide en la capacidad de compartir lo que se tiene con quienes más lo necesitan. La Hacienda Santa Clara, bajo su administración, se convirtió en un modelo de desarrollo rural, respetuoso y sostenible. Rosario, ya entrada en sus 60 años, dedicaba parte de su tiempo a recibir a jóvenes estudiantes de escuelas agrícolas de la región, mostrándoles personalmente las técnicas de cultivo y ganadería que Segundo Guamán le había enseñado con paciencia, y compartiendo, siempre que la ocasión lo permitía, la historia completa de cómo había llegado a convertirse en propietaria de aquellas tierras. Nunca ocultó sus orígenes humildes, nunca pretendió pertenecer a un mundo distinto al que la había formado, y esa autenticidad se convirtió, con el tiempo, en una de las razones por las que tanto trabajadores como vecinos la admiraban profundamente. Emilia y Andrés, ya adultos y con sus propias familias formadas, continuaron el legado de su madre desde distintos frentes. Andrés asumió con el tiempo la administración completa de la hacienda, siempre honrando los principios de trabajo justo y desarrollo comunitario que Rosario había instaurado desde el primer día. Emilia amplió su taller de costura hasta convertirlo en una pequeña empresa textil que empleaba a más de 20 mujeres de la región, muchas de ellas viudas o madres solteras que, como su propia madre décadas atrás, luchaban por sacar adelante a sus familias en condiciones de extrema vulnerabilidad económica. Rosario también estableció, con el paso de los años, una pequeña fundación en memoria de Dolores Amparo Saldívar de Montenegro, destinada específicamente a apoyar a ancianos en situación de abandono en distintas comunidades rurales de la provincia. Consideraba que era la manera más justa de honrar a la mujer que, disfrazada de mendiga, le había devuelto la esperanza en un momento en que la vida parecía haberle arrebatado absolutamente todo. La fundación, con recursos modestos pero constantes, financiaba pequeños hogares de cuidado, programas de alimentación y acompañamiento para adultos mayores que, como Dolores en su peregrinaje silencioso, no tenían quien les tendiera una mano sin esperar nada a cambio. En una de las últimas entrevistas que Rosario concedió a un periódico regional, ya con más de 70 años de edad, resumió su historia con una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva de quienes la escucharon. Dijo que jamás había ofrecido ayuda a Dolores esperando una recompensa,
porque en los momentos más oscuros de su vida había aprendido que la generosidad verdadera no se mide en lo que se puede recibir a cambio, sino en la capacidad de reconocer el dolor ajeno, incluso cuando uno mismo atraviesa el propio dolor. Añadió que la verdadera herencia que Dolores le había dejado no fueron las tierras, ni la casa hacienda, ni el dinero acumulado durante generaciones, sino la certeza de que la bondad humana, sembrada sin condiciones, siempre encuentra la manera de regresar, tarde o temprano, transformada en algo mucho más grande de lo que uno podría imaginar. La casa de adobe original, conservada con cariño durante décadas, terminó convirtiéndose en un pequeño museo comunitario donde se exhibían fotografías antiguas, herramientas de trabajo y objetos personales que narraban la historia de superación de Rosario y su familia. Muchos visitantes, especialmente mujeres que atravesaban situaciones similares de viudez y precariedad económica, acudían a aquel lugar buscando inspiración, y Rosario, mientras sus fuerzas se lo permitieron, los recibía personalmente, compartiendo su historia sin ningún tipo de vanidad, únicamente con la esperanza de que sirviera como recordatorio de que ningún acto de bondad, por pequeño que parezca, se pierde jamás en el tiempo. Segundo Guamán, quien acompañó a Rosario durante casi 20 años en la administración de la hacienda, solía decir a los trabajadores más jóvenes que la verdadera lección de aquella historia no residía en la fortuna heredada, sino en la manera en que una mujer que lo había perdido todo, que había conocido el hambre, el frío y la soledad más absoluta, jamás permitió que esas experiencias endurecieran su corazón. Al contrario, esas mismas experiencias la convirtieron en una persona capaz de reconocer, en el rostro cansado de una anciana desconocida, la misma humanidad frágil que ella misma cargaba en su propio dolor. Rosario Elizalde Paredes falleció rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos, a los 84 años, en la misma Hacienda Santa Clara que había recibido de manos de Dolores casi 4 décadas atrás. En su propio testamento, dejó instrucciones claras para que la Fundación en Memoria de Dolores continuara funcionando indefinidamente y para que la historia completa de aquel encuentro entre una viuda desesperada y una anciana disfrazada de mendiga fuera contada, una y otra vez, a cada nueva generación de la familia, como recordatorio eterno de que la compasión desinteresada, tarde o temprano, siempre encuentra su camino de regreso. La historia de Rosario y Dolores nos deja una enseñanza que ningún título universitario ni ninguna fortuna material podría enseñarnos jamás. La verdadera riqueza de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que está dispuesta a compartir incluso cuando no tiene absolutamente nada que dar. Y ustedes, si hubieran estado en el lugar de Rosario, en medio de la pobreza más absoluta, con 2 niños pequeños que alimentar y una anciana desconocida tocando a su puerta, ¿habrían actuado de la misma manera? Cuéntenme en los comentarios qué habrían hecho ustedes y si alguna vez recibieron o entregaron un acto de bondad que, con el tiempo, terminó cambiando el rumbo de su propia vida. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Nos vemos en el próximo relato.